nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, amigos televidentes, amigos de Redescubrir, qué rico volver a estar con ustedes en este día compartiendo nuestra reflexión sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy me encuentro con el Padre Leandro Pérez. Padre, ¿cómo está? Muy bien, hermana, muchas gracias por invitarme una vez más a este programa de la Iglesia, de la Parroquia La Inmaculada Concepción de Amalfi. Redescubrir, un espacio muy apropiado para redescubrir nuestra fe católica y vivirla, que es lo más importante. Aprovecho para saludar a todos los televidentes del canal TV Amalfi, invitarlos a dar el paso de abrir más el corazón al Señor y vivir nuestra fe como Él quiere que la vivamos. Gracias, Padre. Y nosotros, amigos de Redescubrir, hemos venido reflexionando sobre el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. En el día de hoy vamos a hablar precisamente de la reconciliación con Dios y la reconciliación con la Iglesia. ¿Por qué? Porque precisamente sabemos de que el pecado es una ruptura con Dios, y cuando se rompe la relación con Dios, la comunión con Él, se rompe todo tipo de relación. Entonces está incluida también la comunión con la Iglesia. Vamos entonces a iniciar nuestro programa con este video de esta canción muy bonita, Gracias Señor por tu amor, porque la reconciliación ante todo debe ser una expresión del haber experimentado el amor de Dios y de sentir que Él nos llama de nuevo a la comunión con Él y con los hermanos. Aunque mis pecados sean rojo carmesí, ante ti serán blanca lana, porque tu amor infinito purifica mi alma y soy perfecta como nunca fui. Señor, gracias por tu amor, no merezco tu perdón, pero tú ya me lo has dado, porque nunca me has fallado y me das todo tu amor. Señor, gracias por tu amor,
por tu amor. No merezco tu perdón, pero tú ya me lo has dado, porque nunca me has fallado y me das todo tu amor. Bien, ahora después de haber visto este hermoso video, el Padre Leandro nos trae un texto bíblico muy interesante precisamente para hablar de la reconciliación. Padre, ¿usted qué texto nos tiene preparado para hoy? Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdotes. Vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Después de algunos días, entró de nuevo en Cafarnaún y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4. Pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba y por el boquete que abrieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que esperaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo se atreve a decir eso? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo: jamás habíamos visto una cosa semejante. La palabra de Dios es muy interesante, hermana, y sobre todo en este pasaje. Démonos cuenta cómo llevan un hombre paralítico. No puede moverse por sí mismo. Esa es la condición del hombre pecador. Está paralítico en la presencia de Dios, necesitado de su gracia. Necesitamos de la gracia de Dios para poder levantarnos. Pero también en ese proceso de levantarnos con la gracia de Dios muchas veces es interesante la ayuda de otros hermanos que nos pueden conducir hacia el encuentro con el Señor. Mire, por ejemplo, que en toda celebración de la Eucaristía, en el acto penitencial, nosotros al rezar el Yo Pecador decimos: por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. En primer lugar es obra de la gracia, pero en segundo lugar también tenemos que ser conscientes de que la oración de muchos hermanos nuestros nos pueden impulsar y nos pueden ayudar para dar ese paso de la conversión en nuestra vida. Luego entonces vemos también algo realmente bonito en el pasaje que hemos escuchado. Es la fe de aquellas personas que llevan a este hombre hasta Jesús. Y es tanta la fe que no se quedan por allá afuera sin poder llegar hasta Jesús
esperando a ver si de pronto cuando termine la charla o la catequesis podemos entrar y nos atiende. Se suben al techo, abren un boquete y lo descuelgan para poder bajarlo directamente hasta la presencia del Señor. Y entonces hay algo que Jesús, viendo la fe que tienen estos hombres, en vez de decirle, levántate, toma tu camilla y vete a andar, le dice es, tus pecados son perdonados. ¿Por qué tus pecados son perdonados? Cuando este hombre no fue a que le perdonaran los pecados, sino que lo llevaron y tenían fe de que lo que iba a recuperar era la movilidad. Porque el Señor sabe que nuestra mayor enfermedad y de lo que más estamos necesitados no tanto es de la sanación corporal, sino de la sanación física. Y entonces por eso, de la sanación espiritual. Por eso el Señor le va a decir primero, tus pecados te son perdonados. Le va a dar a ese hombre la mayor salud que pueda recibir, la salud espiritual. Pero además lo hace porque va a confiar y va a mostrar que Él tiene poder para perdonar los pecados, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso aquellos maestros de la ley, aquellos personajes que estaban allí al acecho, se escandalizan. Bueno, ¿y este quién es que blasfema perdonando pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Y Jesús dice, no, venga, un momentico. Es que les voy a mostrar que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados aquí en la tierra. Entonces por eso les dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle a este paralítico que lleva tantos años en una camilla, quizá toda una vida, decirle, levántese, tome su camilla y eche a andar? Realmente era una cosa que era, digámoslo así, para los hombres imposible, mas no para Dios. Pero como Jesús es Dios, por eso le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y entonces este hombre milagrosamente se para obedeciendo la palabra de Jesús, se confirma el milagro, pero más que el milagro, por mostrar el poder que Jesús tiene, nos muestra que sí tiene el poder para perdonar pecados. Y entonces, como lo vamos a ver en la catequesis del día de hoy, ese poder que tiene Jesucristo para perdonar pecados, porque es Dios, Él ha querido transmitirlo a la iglesia, especialmente a los ministros de la iglesia, para que en nombre de Él, por medio de la gracia, puedan seguir entonces perdonando y reconciliando a los hombres con Dios. Miren qué interesante. Es muy bonito, Padre, este texto, sobre todo por lo que usted nos decía también ahorita. No solamente la situación, la condición del paralítico, sino la fe de la comunidad. ¿Sí? Como toda una comunidad también va a suplicarle a Jesús por esta persona que está mal, está impedido físicamente. Y Jesús le hace este regalo precisamente de la sanación espiritual. Usted ahorita nos hablaba, Padre, de una realidad de pecado, ¿cierto?, que aparece en el texto bíblico, porque Jesús perdona los pecados al paralítico. En sí, ¿qué es el pecado? Hermana, el pecado es una ofensa a Dios, es una ruptura de la comunión con Él. Hablando como más claramente, es un espaldarazo que le damos al Señor. Es como una opción que uno hace, en vez de hacerla por Dios, hacerla por la criatura, hacerla por alguna realidad a la que yo estoy apegado y amo, así sea y que generalmente es una cosa que Él nos ha prohibido, y entonces se convierte en pecado, porque yo, en vez de optar por el Señor, hacer una preferencia por Él, estoy prefiriendo la criatura, estoy prefiriendo aquella realidad que de alguna manera yo le he dado una prioridad en mi vida, y entonces al optar por esa realidad, desobedeciendo el mandato del Señor, lo estoy ofendiendo a Él, estoy rompiendo la comunión con Él, y entonces para recuperar esa comunión voy a necesitar de la ayuda de la conversión, que es un proceso, ya lo veíamos hace 8 días, un proceso que me va a llevar a tomar conciencia de mi condición de pecador y al mismo tiempo a cambiar.
En el texto, Padre, también veíamos cómo las personas decían que Jesús blasfemaba, porque Dios es el único que perdona pecados. Si Dios es el único que perdona pecados, entonces, ¿cuál es la función de la Iglesia en este sacramento de la reconciliación? Hermana, solamente Dios perdona pecados, es verdad. Pero recordemos entonces que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él por eso dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Y ejerce ese poder divino precisamente perdonando. Tus pecados están perdonados, le dice esa al paralítico. Más aún, en virtud de la autoridad divina que lo reviste, Él va a conferir luego este poder de perdonar pecados a la Iglesia para que los ministros, es decir, los apóstoles y sucesores, lo ejerzan, pero en su nombre. No es que, voy a decir algo, que el apóstol San Juan, que el apóstol San Pedro, que el Papa, que el obispo, que el sacerdote estén perdonando el pecado a los hombres por su propio poder o por su propia virtud. No, porque nosotros también somos pecadores. Se perdona es en nombre de Cristo. Y como Cristo ha ejercido ese ministerio de la reconciliación a la Iglesia, por eso estamos acreditados. De hecho, el apóstol San Pablo, de una manera muy bonita, en la segunda carta a los Corintios, va a decirnos, nosotros somos ministros de la reconciliación, déjense reconciliar con Dios. De hecho, el Papa este año escribió, creo que fue en el mensaje para la Cuaresma, su mensaje era titulado Dejaos reconciliar con Dios. Interesante, Padre, porque de verdad que el tema de la reconciliación no solamente comprende la relación con las personas, incluso con todo lo creado, principalmente con Dios. ¿Usted nos podría contar, Padre, un poquito para qué instituyó Cristo este sacramento de la penitencia? Realmente para reconciliar al hombre con Dios, al que hemos herido con el pecado, al que hemos ofendido con el pecado. Usted lo decía ahorita, y es que no solamente ofendemos a Dios, ofendemos también a la Iglesia. Por eso nos tenemos que reconciliar también con la Iglesia. A ver, voy a poner un ejemplo. Si yo le doy una golpiza a una persona, o sea, en un momento de rabia, no lo debo hacer, pero saqué la mano y le di una golpiza a esa persona, ofendí a Dios, claro, por el pecado. ¿Por qué? Porque le falté al respeto a esa persona, porque lo herí gravemente, tal vez porque lo ofendí, porque lo traté mal. Entonces, ofendí a Dios porque no obedecí al mandamiento, porque hice lo que Dios reprueba, pero a esa persona, que es miembro de la Iglesia, también le he ofendido gravemente. Entonces, con la confesión, no solamente voy a reconciliarme con el Señor, sino que también voy a reconciliarme con los miembros de la Iglesia con los que he ofendido al pecar. Y miren, por eso el Señor nos dice, incluso para que la reconciliación sea completa, digámoslo así, dice, si en el momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano, o que estás enojado con tu hermano, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vienes a presentar tu ofrenda. Es decir, la reconciliación no solamente es que, bueno, fui a confesarme y ya Dios me perdonó. Antes de ir a buscar el sacramento de la reconciliación, yo debí de haberme reconciliado con el hermano. Que robé, devolvió lo robado. Si no lo ha devuelto, tiene que devolverlo para poderse reconciliar con Dios y con la Iglesia. Que he ofendido a una persona, entonces, o sea, no tiene lógica yo decir, estoy bien ofendido con aquella persona, voy y me confieso, pero sigo peleado con aquella. Primero debería de haber buscado a aquella persona y haberle dicho, me equivoqué, hermano, perdóneme, y ya luego de haberme reconciliado con el hermano, ir a pedir la reconciliación completa con Dios y con la Iglesia. Y recordemos también que el Señor, antes de subir al cielo, le dice a Simón Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates
Perdón, lo que cielo. ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, para mostrarnos con ese poder de atar y de desatar que la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, ha recibido el encargo y el poder de atar y desatar, es decir, perdonar pecados o de no perdonar. Y hay experiencias muy bonitas sobre este sacramento de la reconciliación. Yo creo que este sacramento a lo largo de la historia es uno de los que más ha evolucionado y es muy interesante, amigos, de redescubrir, uno conocer como los orígenes de los sacramentos, de todo lo que nosotros hoy tenemos en la iglesia, porque no es que son elementos que han salido así de un día para otro, sino que a lo largo de la historia, en la tradición de la iglesia, han ido evolucionando y han ido tomando como unas características propias. Usted nos podría, padre, contar un poquito acerca como de la evolución de este sacramento, porque es que hay experiencias muy bonitas y muy fuertes que usted me hacía recordar ahorita cuando hablaba, por ejemplo, si robé algo ya lo devolví, sí, porque alguna cosa en la historia de la iglesia se conoce que era muy radical, sobre todo al inicio era algo muy público. Bueno, miren, empecemos por algo. Se tenía el sacramento de la reconciliación, no es como lo tenemos hoy. O sea, en un primer momento se tenía conciencia de que el bautismo perdona los pecados, pero como el bautismo no se repite, solo se confiere una sola vez en la vida, entonces muchas personas, digámoslo así, sin ser bautizados, llevaban una vida como penitentes, como tomando conciencia, tengo estas debilidades, tengo estas fragilidades, tengo que superar esto, tengo que convertirme de esto, y llegaba un momento determinado, o porque caían enfermos, o porque se sentían de pronto ya más fortalecidos para dar el paso, se hacían bautizar. El bautismo no era como lo tenemos hoy, en los primeros años de edad, sino que muchos aceptaban el bautismo, pero cuando sentían de pronto pasos de animal grande, que puedo morirme. Entonces, como no se repite el sacramento, me bautizo adulto y mis pecados ya son perdonados, no puedo volver a pecar. Luego entonces se empezó con la costumbre, digámoslo así, de una segunda oportunidad. Y entonces esa segunda oportunidad es el sacramento de la reconciliación para las personas que han cometido pecado, pero después del bautismo. Entonces era una cosa muy compleja porque esa segunda oportunidad solamente se da una vez y los pecadores, especialmente para algunos pecados graves, por ejemplo homicidio, adulterio, tenían que entrar como a un proceso de penitentes públicos. Entonces todo el mundo se daba cuenta de que estaban en determinado pecado porque estaban en el grupo de los penitentes, incluso al punto de muchos tener que confesar públicamente ante toda la iglesia su pecado. Imagínense eso. Si hay veces da brega bajo el sigilo del sacramento uno decirle las cosas, o una persona decirle las cosas al sacerdote, imagínense uno pararse delante de toda la comunidad y decir: pido perdón a Dios y pido perdón a la iglesia porque me robé una gallina. Pues tremendo. Como que incómodo eso. Entonces ya luego fue evolucionando y por allá en el siglo VII los padres irlandeses, los padres de la misión irlandesa llevan a la Europa occidental, llevan la práctica de la reconciliación, el sacramento, de una manera privada, donde el penitente se acerca únicamente al sacerdote sin que nadie más sepa, y desaparece, por así decirlo, ya esa práctica de la penitencia pública, donde todo el mundo se da cuenta, cometió este pecado porque está en el grupo de los penitentes. Y tal vez a partir del siglo VII, entonces es como está ya el sacramento como lo tenemos hasta ahorita. Y valdría la pena que, hablando de este sacramento del perdón, nosotros tomáramos conciencia de una manera muy especial que este sacramento tiene, digámoslo así, una estructura fundamental, y esa estructura fundamental son como dos realidades. La primera es lo que Dios, es la actitud del penitente
y la otra es lo que Dios ofrece. Entonces, ¿cuál es la actitud del penitente? El perdón del pecado, el arrepentimiento del pecado, esa manifestación y ese deseo de cambiar, de mejorar, de convertirse, de no volver a pecar, y la alegría de haber recuperado la gracia. Son tres actitudes como del penitente. Primero el arrepentimiento, luego ese propósito de cambio y la alegría de la reconciliación. Y lo otro, lo que Dios nos ofrece por medio del sacramento, es el perdón de los pecados y la gracia santificante. Entonces, miren qué bonito es ese sacramento. Y hermana, antes de que se nos acabe el tiempo, valdría la pena que recordáramos las mismas palabras de la absolución del sacerdote, donde se da cuenta que no es el sacerdote, sino que es Dios por medio del ministro de la Iglesia. ¿Y qué nos dice la oración o las palabras de la absolución? Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Miren qué bonito eso. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que Dios Padre nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Ahí está eso, nos lo recuerda muy claramente la absolución que recibimos en el sacramento. El Padre, a través de Jesucristo en el Espíritu Santo, por el ministerio de la Iglesia, a quien se le ha confiado ese ministerio. Gracias, Padre, porque de verdad que este es uno de los sacramentos más lindos que hay y es uno de los sacramentos que más podemos frecuentar. Cada vez que tengamos la necesidad, cada vez que veamos como ese peso que a veces se le va como acumulando a uno de pecado, un montón de cositas, bueno, voy a ir a entregárselas al Señor, ¿cierto? Con la certeza que es el mismo Dios el que me va a perdonar a mí. Hermano, ojalá la gente tomara conciencia que el sacramento de la confesión no es el lavadero. Es verdad que por medio del sacramento purifico mi alma, me limpia el pecado porque el Señor me perdona, pero es que aquí ocurre una cosa muy grande, es un encuentro con el amor de Dios, es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo que nos perdona y es un nuevo Pentecostés en el alma del cristiano porque recibe la gracia del Espíritu Santo. Entonces qué bueno que todo penitente cuando fuera a confesarse no dijera, ay, yo voy a ir como a limpiar mi alma, sino voy a ir a un encuentro con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que me va a dejar renovado completamente y me va a limpiar todo mi pecado. Un encuentro de misericordia, cada vez que uno quiera experimentarla, ahí seguramente la va a encontrar. Así es. Como cada semana vamos a dejarnos ayudar del AFI, que es esta fórmula en la diócesis de Santa Rosa de Osos, para instaurar el reino de Dios, que nos dé como 3 elementos, Padre, para vivir mejor este sacramento de la reconciliación. Yo pienso que podríamos avanzar en el encuentro con las Sagradas Escrituras, porque en la medida en que nosotros nos vamos encontrando con Jesús en su palabra, Él nos va como desvelando esa falta de correspondencia de parte de nosotros al amor de Dios, a su generosidad. Podríamos fortalecer la vivencia de los sacramentos, celebrarlos con mucha conciencia y sobre todo fortalecer esta belleza del sacramento de que no estamos yendo solamente a descargarnos, dejamos allá y ya estoy tranquilo porque dije, sino que precisamente por el amor que experimento en este sacramento tiene que generar en mí un cambio de vida, ¿sí? Tiene que dar como la vuelta ahí. Y vamos a implementar durante esta semana la práctica de la caridad, sobre todo respecto al pecado ajeno, porque muchas veces, miremos el texto del paralítico, qué bonito, que fue la comunidad que fue a llevar el paralítico donde Jesús, no señalaron a esta persona. Entonces, frente al pecado ajeno, usar mucho la caridad. Hermanos, qué bueno también aprovechar esta semana para reconciliarnos con la Iglesia. Es decir, si tengo a alguien a quien he ofendido y tengo que pedirle perdón, unas disculpas, hacerlo. Bueno, ahí nos queda más que claro el AFI para esta semana. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Los numerales que profundizamos hoy fueron los numerales
1440 a 1449 del Catecismo de la Iglesia Católica. La invitación nuevamente a retomarlos, leerlos, redescubrir la belleza de nuestra fe, para que la podamos celebrar con más convicción, para que podamos experimentar la salvación que Dios nos trae a través de cada uno de los sacramentos. No olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube, Parroquia La Inmaculada Amalfi, y no olviden nuestra cita aquí en Redescubrir la próxima semana. Padre mío, Dios le pague por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana. Si Dios lo permite, hermano. Muchas gracias a todos ustedes. Somos pueblo, somos nación, nación santa.